Hay una técnica que se usa mucho en matemática que consiste en trasladar estructuras a un conjunto que en principio no tenía ninguna. Supongamos que tenemos un conjunto, solo un conjunto cualquiera, y venimos con, digamos, un grupo. Podría ser un espacio vectorial, un anillo, un módulo, no importa, un grupo. Y entonces supongamos que tenemos una biyección. Entonces podemos usar esa biyección para trasladar la estructura de grupo al conjunto. Sería como encarnar el grupo en un nuevo conjunto, darle una nueva encarnación. Eso hace que para operar dos elementos acá haya que ir allá, operar allá y después volver. Con lo cual lo que queda es que esa biyección, que hasta ahora era una biyección, y este conjunto, que era solamente un conjunto, pasen a ser un isomorfismo entre grupos. Ahora podría ocurrir que tengo un segundo grupo y otra biyección, y repito lo mismo. Pero entonces acá, ahora, a falta de uno, tengo dos estructuras de grupo. ¿Serán la misma o no serán la misma? Esa es como la pregunta natural. ¿Qué tendría que ocurrir para que sean o no la misma? Como esta va a ser una biyección y esta va a ser una biyección, entonces la transición, le voy a llamar transición a venir con esta y volver con esta, la puedo poner acá y completar un triángulo conmutativo. Ahora, si esta es un isomorfismo y esta es un isomorfismo, la tercera es un isomorfismo. En general, si tengo un triángulo conmutativo, si dos son isomorfismos, el tercero es isomorfismo. Quiere decir que la manera de asegurar que de las dos formas trasladé la misma estructura de grupo es que estos dos grupos ya fuesen, independientemente de este conjunto y sus flechas, isomorfos con la transición. Cuando usamos esa misma idea, no ya para grupos, espacios vectoriales, anillos, módulos o lo que quiera, sino para espacios topológicos, o sea, conjuntos con la noción de abierto, entonces ahora puedo hacer lo mismo, pero ya no necesito una biyección con todo el conjunto. Me alcanza una biyección con una parte abierta del conjunto. Eso es lo que se llama, del otro lado puedo tener un espacio topológico o mejor aún, simplemente un abierto de un espacio topológico. Eso es lo que se llama una carta. Entonces, usando la misma idea, podría trasladar cosas desde este espacio topológico hecho y derecho en este espacio topológico semidesnudo. ¿Y cómo lo puedo vestir? Bueno, con otras estructuras que tenga este espacio topológico compatibles con la topología. Por ejemplo, podría ser un grupo topológico. Entonces, ahora repito lo mismo de antes, pero no ya a nivel global de conjuntos, sino a nivel de abiertos. Sin embargo, ahora puede ocurrir algo, que aquí yo haga esto con un abierto y aquí haga esto otro con otro abierto. Si los dos abiertos son distintos y aquí trasladé una estructura y aquí otra, y los más que distintos son disjuntos, entonces no hay ningún conflicto. Podría tener una estructura en un abierto y otra en otra. Sería como un espacio topológico desconexo con dos componentes conexas. Cada una puede vivir independientemente de la otra y tener su propia estructura. Pero ¿qué pasa si no son disjuntos? ¿Qué pasa si hay intersección? Quisiera ver si en la intersección lo que trasladé de aquí es lo mismo que lo que trasladé de aquí. Bueno, como la intersección de abiertos es abierto, volvemos al esquema anterior y eso va a ocurrir que sea lo mismo si solo si la transición, ahora restringida a la intersección, es a nivel de estos espacios un isomorfismo. Vamos a poner el ejemplo que nos interesa, que es de la geometría diferencial. Hay muchos otros, pero el tema de hoy es de geometría diferencial. Supongamos que acá lo que tenemos es Rn. Y acá también tenemos Rn, pero tomamos un abierto de Rn cualquiera y un abierto de Rn cualquiera y los mapeamos los dos a abiertos de nuestro espacio topológico. ¿Qué estructura adicional tiene Rn que nos interesa? Por supuesto está la de espacio vectorial, la de grupo y todo eso, pero ahora estoy en un abierto, así que eso, las estructuras algebraicas por ahí tanto no me sirven. Pensemos en una estructura diferencial. Yo puedo completar este triángulo en la transición diciendo que esta función que va de un abierto de Rn a otro abierto de Rn es diferenciable y para los dos lados. Lo que se llama un difeomorfismo, o sea, es un isomorfismo en el sentido de que es C infinito. Entonces, podría decretar que sabría que las dos cartas en la intersección me generan la misma estructura y podría decretar entonces que estos son ahora difeomorfismos. Siempre y cuando yo sepa, pueda chequear que en las intersecciones siempre las transiciones son así.
Entonces, supongamos que hemos hecho eso y que tuvimos la suerte de cubrir todo nuestro conjunto con cartas, de modo que en las intersecciones, las transiciones son C infinito. Entonces ahora hay un montón de cosas que puedo hacer en mi conjunto que antes solamente hacía en un RN. Eso me da libertad de llevar localmente la estructura de RN a conjuntos más complicados, podríamos decir así, menos previsibles. Entonces, ahora, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es tomar un punto en ese conjunto y siempre voy a tener una carta, de las que dijimos recién, alrededor de ese punto. Entonces hay dos cosas que puedo hacer. Una cosa que puedo hacer es pensar funciones que van de esa carta, de ese abierto, en R. ¿Está bien? Y como estoy pensando en estructuras locales, voy a decir que dos de estas son iguales cuando son iguales en algún entorno del punto que estoy pensando. O sea, si tengo dos funciones, las dos definidas en un entorno de P, no necesariamente el mismo entorno, y las dos funciones no necesariamente las mismas, pero que en un entorno todavía más chico que los dos, metido en la intersección de los dos, las dos funciones coinciden, voy a decir que esas funciones son iguales. Como funciones no son iguales. En realidad eso es una relación de equivalencia y si dividimos por la relación de equivalencia, en el cociente tenemos esa equivalencia pasa a ser la igualdad. Estas clases de equivalencia se llaman gérmenes. Entonces un germen es, en un punto, está representado por una función en un abierto del punto que va a los reales. Muy bien. Si yo quisiera decir que este germen es suave, es decir, es C infinito, tendría que acordarme que yo traslado esas cosas desde un abierto de Rn. Entonces iría por una carta Rn y diría que la composición es C infinita. ¿Alcanza con chequear para una? Sí, porque dijimos que es la misma estructura, porque dijimos que las transiciones hacen coincidir las estructuras diferenciales en todas las cartas. Entonces, tengo una manera, sin hacer nada acá, siempre yendo a Rn, de pensar si esta función era suave. ¿Está bien? Pero trato de olvidarme de que voy a cada rato a Rn. Estoy pensando que ahora tengo una noción de suavidad acá. Muy bien, entonces tengo mis gérmenes. Los gérmenes forman un conjunto, los gérmenes en un punto, pero más aún, si yo sumo dos gérmenes, el resultado me da un germen, o sea, porque la suma de suaves es suave, y lo mismo pasa con el producto de suaves es suave, las constantes son suaves. Quiere decir que lo que en realidad tengo es un anillo. Es un anillo. Puedo sumar y multiplicar gérmenes, y eso me vuelve a dar gérmenes. Bien, ahora vamos a hacer al revés. En vez de ir a parar a R, vamos a ir desde R a mi espacio. Siempre estoy pensando en un punto P. Entonces voy a pensar en cosas que van de R y que mandan, pongamos por caso, el 0 a P. Como R es una línea, si la función es suficientemente buena, lo que me va a dibujar es una curva que pasa por P. Ahora quisiera decir que esa curva es suave. Bueno, hago lo mismo que antes. Tomo una carta y digo que la curva seguida de la carta, que me da una función de R en un abierto de Rn, es suave. Listo, esa es mi definición. Si para una carta vale, vale para todas. Entonces ahora me olvido de las cartas y vuelvo a pensar en funciones suaves así. ¿Está bien? Entonces, si tengo una función que va de acá a acá y la pienso como una curva y que manda el 0 en mi punto, no me interesa demasiado. Hago la misma idea de los gérmenes, pero de este lado. No me interesa demasiado si está definida en todo R, en un intervalito menos epsilon, o en dónde. Me interesa que esté definida en un entorno del 0 en R y que mande el 0 a P. Entonces ahí también voy a pensar en una relación de equivalencia y en curvas, que voy a llamar curvas infinitesimales, que están definidas en un entornito abierto del 0 y que mandan el 0 a P, y que son suaves. Muy bien. ¿Qué pasa si juntamos las dos cosas? Si juntamos las dos cosas, en mi punto P tengo funciones que llegan y que me dibujan curvas, y funciones que salen, que son los gérmenes, que llevan todo a un escalar. O sea, a R, a escalares, a R. Si yo compongo una curva infinitesimal con un germen,
Lo que tengo es una función que va de R en R. En realidad de algún intervalito de R en otro lado, pero va de R en R. Y es suave, ¿no? Acuérdense, si paso por una carta y vuelvo, va a pasar por un abierto de Rn, es una función suave. O sea, es infinito. O sea que por lo menos tiene una derivada. Entonces la derivo y como estoy interesado en el punto P, la evalúo a esa derivada en 0. Entonces vamos a poner nombres. Supongamos que la curva se llama gamma y supongamos que el germen se llama F. La composición siempre se compone al revés, ¿no? Si gamma F se escribe como F compuesta con gamma. La composición F compuesta con gamma de R a R la derivo y evalúo la derivada en 0. O sea, tomo la derivada en 0. ¿Está bien? Entonces tengo como una operación, que es esa derivada, que toma dos datos, gamma y F, y me devuelve un número, la derivada en 0. Ahora, es muy común en matemática que cuando uno tiene dos variables que devuelven un número y una función que devuelve un número, fije una de las variables y piense que dejando libre la otra, lo que obtiene es una nueva función, que a cada valor de la otra le asigna el número final. Vamos a aclarar esto un poquito. Supongamos que yo fijo la curva gamma y hago variar los gérmenes, tomo muchos gérmenes. Entonces, si gamma está fijo, digo, bueno, gamma está fijo, y a cada germen le asigno la derivada de gamma compuesta con F en 0. Agarro otro germen, derivo gamma compuesta con F en 0, con G, con H, con K, con todos los gérmenes que quiera. Pero gamma está quieto. ¿Qué propiedad algebraica tiene esa gamma? Bueno, si sumo dos gérmenes, los gérmenes formaban un anillo, ¿está bien? Entonces ahí hay una pista de qué propiedades me tengo que fijar. La suma de dos gérmenes va a ir a parar a la suma de las derivadas, porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Está bien? El producto por un escalar, es decir, por una función constante, saca el escalar afuera, o sea que es una transformación lineal. O sea, tengo una transformación lineal definida por la curva infinitesimal gamma que respeta sumas y productos por escalares de gérmenes. Pero cuidado, los gérmenes también se pueden multiplicar. ¿Y qué pasa si yo hago gamma compuesto con F por G? Ya no es gamma compuesto con F, derivada, ya no es la derivada del producto de las derivadas, así nomás. Es la regla de la derivada del producto, que es otra cosa. ¿Está bien? Entonces me va a dar una cosa que es algo así como derivar F y evaluar G más evaluar G y derivar F. Una función en un anillo, entonces voy a tener una función en un anillo que cumple la regla de la derivada, con gamma fijo. O sea que a gamma, algebraicamente, lo puedo pensar como una de estas funciones, que es una transformación lineal, ¿sí? Pero que manda sumas en sumas, productos por escalar en productos por escalar, pero al producto de dos gérmenes le aplica la regla de la derivada del producto. Eso es lo que se llama una derivación. Entonces gamma define una derivación. Y esa derivación es la que vamos a considerar como el vector tangente a mi conjunto, esa variedad, en el punto P. Vamos a seguir hablando de esto porque esta idea se puede desarrollar mucho más y conduce a conclusiones súper interesantes.